Ella iba sola en el último autobús a casa. Cuando el millonario vio el osito de peluche de su difunta hija en su mochila y se paralizó. La madrugada asfixiaba a la Ciudad de México, como una manta húmeda que se negaba a levantarse. Las calles brillaban con ese sudor urbano que solo conocen quienes han caminado estas banquetas a las 5 de la mañana, cuando la ciudad apenas bosteza y los primeros rayos del sol luchan contra el smog que nunca duerme. Catalina Ruiz se arrastraba hacia la parada del último camión, sus tenis gastados resbalando ligeramente sobre el pavimento mojado por la humedad nocturna. A sus 24 años, ya había vivido suficientes madrugadas como estas para saber que su cuerpo se movía por pura inercia. 16 horas de turno en el Hospital General la habían dejado como un trapo exprimido, pero sus ojos seguían alerta. Así era ella, siempre cuidando a los demás, siempre pendiente de todo mundo menos de sí misma. «Órale, Cata, ya casi llegas a casa», se murmuró, usando esa costumbre que había desarrollado de hablarse a sí misma cuando el cansancio le pesaba demasiado. Su mochila zurrada, heredada de no sabía dónde, como tantas cosas en su vida, le golpeaba suavemente la espalda con cada paso. Dentro de esa mochila, envuelto en una playera vieja que usaba como protección, descansaba su único tesoro, un osito de peluche café con una corbatita azul ya deshilachada por los años. «Señor Osito», así le decía desde que tenía memoria. No sabía por qué lo amaba tanto, pero era como si ese muñequito guardara todos los secretos que ella no podía recordar. El camión llegó resoplando como una bestia cansada, echando humo por el escape. Catalina subió arrastrando los pies, saludó al chofer con una sonrisa que ya tenía automatizada y se dirigió hacia el fondo, buscando un lugar donde pudiera recargar la cabeza y tal vez echarse una pestañita antes de llegar a su departamentito en la colonia Doctores. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia, en las lomas de Chapultepec, Rodrigo Salazar Montenegro vivía el peor momento de su noche. Su chofer de confianza, don Aurelio, se había desplomado frente a él con un infarto fulminante. Los paramédicos se lo habían llevado en la ambulancia, y ahora él estaba parado en la banqueta, viendo cómo se alejaban las luces rojas en la distancia. «Pinche vida», masculló, aflojándose la corbata italiana que de repente se sentía como una soga. A los 52 años, Rodrigo era un hombre que había construido un imperio inmobiliario con las manos desnudas y una determinación que rayaba en la obsesión. Pero en ese momento, vestido con su traje de $3,000, se sentía más perdido que un niño en el Zócalo un día de muertos. Su celular había muerto. Por supuesto que se había muerto, porque cuando las cosas se ponen feas, todo se confabula. Y no había ni un pinche taxi a la vista. La junta de emergencia que podía salvar su empresa de la crisis financiera más cabrona de su historia empezaba en 2 horas. En el corporativo del otro lado de la ciudad, transporte público, la idea le sonaba tan extraña como irse caminando a la luna. Pero no tenía de otra. Había una parada de camión a 3 cuadras. Se echó a caminar, sintiendo cómo cada paso sobre el pavimento irregular le recordaba lo lejos que estaba de su mundo de alfombras persas y pisos de mármol. El mismo camión que había recogido a Catalina ahora se acercaba a la parada donde Rodrigo esperaba. Viéndose tan fuera de lugar como un mariachi en una ópera, el chofer lo miró con curiosidad cuando subió. No todos los días veía a un güerito en traje de diseñador pagando el pasaje con un billete de 500. «¿Qué, jefe? ¿Se le descompuso la nave?», le preguntó el chofer con esa familiaridad que caracteriza a los chilangos. «Algo así», respondió Rodrigo secamente, caminando hacia el fondo del camión. Sus zapatos italianos resbalaron ligeramente en el piso de goma rayado, y tuvo que agarrarse de un tubo para no caerse. Los demás pasajeros, trabajadores nocturnos, empleadas domésticas que regresaban a sus casas, un par de estudiantes con cara de desvelados, lo miraban con esa mezcla de curiosidad y recelo que se reserva para los que claramente no pertenecen al barrio. Se sentó rígidamente en uno de los asientos de plástico anaranjado, tratando de no tocar nada más de lo necesario. El camión se balanceaba como barco en tormenta, y Rodrigo cerró los ojos, pensando en la presentación que tenía que dar, en los números que había repasado 1000 veces, en todo lo que estaba en juego. Fue entonces cuando los abrió y vio algo que lo hizo dudar de su cordura. A 3 asientos adelante, una muchacha dormitaba con la cabeza recargada en la ventana.
Su mochila descansaba en su regazo, medio abierta, y de ella asomaba algo que hizo que el corazón de Rodrigo se parara en seco. Un osito de peluche café, con una corbatita azul. Pero no era cualquier osito. Era exactamente igual a señor Osito, el compañero inseparable de Isabela, su hijita que había desaparecido hacía 20 años. Rodrigo se levantó tan bruscamente que se golpeó la cabeza con la barra del techo. El dolor físico no era nada comparado con el puñal que acababa de atravesarle el pecho. Esa corbatita azul específica, descolorida en la misma esquina, el remendito casero en el hombro izquierdo que él mismo había cosido una noche cuando Isabela lloraba porque su amiguito se había lastimado, los ojitos de botón negros, uno un poquito más alto que el otro. No podía ser, pero ahí estaba. Se acercó tropezándose con otros pasajeros, disculpándose sin saber qué decía, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que todo el camión podía escucharlo. «Disculpe», le dijo a la muchacha, con una voz que no reconocía como suya. «Disculpe, señorita». Catalina abrió los ojos. Desorientada, vio a un hombre mayor, güerito, con los ojos más tristes que había visto en su vida, parado frente a ella y temblando como si tuviera fiebre. «¿Sí?», respondió instintivamente abrazando su mochila. «Ese osito», Rodrigo señaló con mano temblorosa. «¿De dónde lo sacó?». La pregunta la desconcertó. «Perdón, ese osito que tiene ahí, ¿de dónde lo sacó?». Su voz se quebró en la última palabra. Catalina frunció el ceño, abrazando más fuerte su mochila. «Es mío». «¿Por qué?». «No entiende». Rodrigo se dejó caer en el asiento de al lado, sin importarle que fuera el de una señora que cargaba bolsas del mercado. Ese osito fue robado junto con mi hija hace 20 años». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. El camión siguió balanceándose. La ciudad siguió pasando por las ventanas. Pero para Catalina el mundo se había detenido completamente. «¿Qué está diciendo?». Su voz sonó pequeña, asustada. «Ese osito se llama señor Osito. Tiene una corbata azul que se descoloró de esta esquina». Rodrigo señaló exactamente el lugar correcto. «Un remiendo en el hombro izquierdo que hice yo mismo, y los ojitos están mal puestos porque mi esposa no sabía coser muy bien». Catalina miró su osito. Cada detalle era exacto. Mi hijita tenía 4 años cuando se la llevaron del Parque México. Se llevaron también a su osito. Ese detalle nunca se hizo público. Solo lo sabíamos 3 personas. Yo, la policía, y el cabrón que se la robó. La mochila se le resbaló de las manos a Catalina. «No, no puede ser. Este osito es mío desde siempre, mi mamá, Dolores. Ella me dijo que…». Pero las palabras se le atoraron en la garganta porque de repente, como relámpagos en una noche oscura, llegaron las imágenes, flashes de recuerdos que había empujado tan profundo que ya no creía que existieran. Un parque diferente, una voz de hombre gritando un nombre que no era Catalina, manos extrañas jalándola, arrancándola de «Isabela», susurró Rodrigo, y al escuchar ese nombre, algo se rompió dentro de ella. «Te llamabas Isabela». El camión frenó bruscamente en un semáforo, y el movimiento los sacudió a ambos de vuelta al presente. Catalina lo miraba con los ojos muy abiertos, respirando entrecortadamente, abrazando a señor Osito como si fuera el único pedacito de cordura que le quedaba en el mundo. «Necesitamos hacer un examen de ADN», le dijo Rodrigo con una urgencia que no podía controlar. «Por favor, si me equivoco, la dejo en paz para siempre». «Pero si tengo razón», se le quebró la voz. «Si tengo razón, usted es mi hija». Los 3 días que siguieron al encuentro en el camión fueron los más largos en la vida de ambos. Catalina había aceptado hacerse el examen de ADN, más por una necesidad visceral de demostrar que ese hombre estaba loco que por cualquier otra cosa. Pero conforme pasaban las horas, esa certeza comenzó a resquebrajarse como pared vieja bajo la lluvia. Rodrigo no había dormido ni 5 minutos seguidos desde aquella madrugada. Caminaba por su mansión en las lomas como león enjaulado, deteniéndose frente a la fotografía de Isabela que tenía en su estudio, la única que no había podido quitar después de todos estos años. La niña de 4 años le sonreía desde el marco dorado, abrazando a señor Osito con esa alegría pura que solo tienen los niños que aún no saben que el mundo puede ser cruel. Gabriela,
Le susurraba a la foto de su esposa que descansaba junto a la de Isabela. Sí es ella, si realmente es nuestra niña, pero no podía terminar la frase. 20 años de esperanza aplastada una y otra vez lo habían vuelto supersticioso. No se atrevía a permitirse creer. No otra vez. La primera década había sido una pesadilla de falsas alarmas, de investigadores privados que llegaban con fotos de niñas que tenían el pelo del mismo color, los ojos parecidos, pero que al final no eran Isabela. Cada decepción había sido como perder a su hija de nuevo. Gabriela había aguantado 10 años de esa montaña rusa emocional antes de que su corazón dijera «ya basta» y se durmiera para siempre. Los doctores hablaron de falla cardíaca, pero Rodrigo sabía la verdad. Gabriela había muerto de tristeza, de la misma manera que una planta se seca cuando le quitas el sol, del otro lado de la ciudad, en su departamentito de la colonia Doctores. Catalina no estaba mejor. Había pedido los 3 días libres en el hospital, algo que nunca hacía, y se la había pasado encerrada, mirando a señor Osito como si fuera la primera vez que lo veía. ¿Por qué no tenía fotos de su infancia antes de los 5 años? ¿Por qué Dolores siempre cambiaba de tema cuando ella preguntaba por su papá? ¿Por qué nunca habían tenido visitas de familiares? Nunca habían festejado cumpleaños. Nunca habían hecho nada que las familias normales hacen. «Mija, ya deja de dar vueltas como trompo», le había dicho Dolores esa mañana, con esa voz seca que usaba cuando se sentía amenazada. «Ese hombre está loco. ¿Cómo se te ocurre hacerte caso?» Pero Catalina había notado algo en los ojos de Dolores, algo que nunca había visto antes. Miedo. Un miedo profundo, ancestral. Como si las palabras de Rodrigo hubieran despertado un fantasma que Dolores creía enterrado para siempre. «¿Verdad que soy tu hija, mamá?», le había preguntado directamente. Y por primera vez en su vida, Dolores había tardado en responder. «Claro que sí, mija. ¿Qué cosas preguntas?». Pero la duda ya estaba plantada como semilla en tierra húmeda. Esa noche, Catalina se quedó despierta revolviendo cajones, buscando cualquier cosa que confirmara su identidad. Su acta de nacimiento parecía demasiado nueva para ser de hace 24 años. No había fotos familiares. No había cartas de ningún pariente. No había absolutamente nada que demostrara que Catalina Ruiz había existido antes de los 5 años. Y los sueños. Dios mío, los sueños. Esa segunda noche los recuerdos llegaron como tsunami. Se vio a sí misma pequeñita, corriendo en un parque que no era el de su colonia, un parque con árboles más grandes, con bancas blancas en lugar de las bancas verdes que conocía. Un hombre la perseguía jugando, un hombre que gritaba «¡Isabela! ¡Isabela!», con una voz llena de amor. Despertó gritando, empapada en sudor, abrazando a señor Osito como si fuera su salvavidas en medio del océano. Rodrigo, mientras tanto, había tomado una decisión que no se atrevía a compartir ni con su asistente personal. Había contratado al mejor investigador privado de México para que buscara todo sobre Catalina Ruiz y sobre una tal Dolores. Si el ADN confirmaba lo que su corazón ya sabía, él necesitaba respuestas. Necesitaba saber quién se había llevado a su niña y por qué. El investigador, un hombre curtido llamado Joaquín Herrera, que había trabajado 20 años en la policía judicial, le había hablado esa mañana con noticias inquietantes. «Patrón, encontré algo raro. La tal Dolores Guerrero registró a la niña como hija propia en Oaxaca hace 19 años, pero antes de eso no hay rastro de ninguna de las dos. Es como si hubieran aparecido de la nada». ¿Qué quiere decir con eso? Que alguien muy profesional se encargó de borrar el pasado de esas mujeres, y eso cuesta dinero, mucho dinero. No es algo que hace cualquier persona. Las palabras le habían caído a Rodrigo como puñetazos en el estómago. Su Isabela no solo había sido robada, había sido borrada sistemáticamente, convertida en otra persona por alguien que sabía exactamente lo que hacía. El tercer día llegó arrastrando los pies, pesado como lápida. Tanto Rodrigo como Catalina habían acordado encontrarse en el laboratorio a las 5 de la tarde para recibir los resultados. Ninguno de los dos había comido nada en todo el día. Catalina llegó primero, acompañada por su mejor amiga del hospital, Lupita, quien había insistido en no dejarla sola. «Ay, Cata, estás más pálida que paciente de terapia intensiva», le había dicho mientras esperaban en la sala de espera que olía a desinfectante y miedo. Rodrigo llegó exactamente a tiempo.
Vestido de traje pero con la corbata chueca y los ojos rojos de tanto no dormir, se sentó al otro lado de la sala, sin atreverse a mirarla directamente. El peso del silencio era tan fuerte que hasta los otros pacientes lo sentían. Cuando la doctora Sánchez salió con el sobre manila en las manos, el tiempo se detuvo. Era una mujer mayor, acostumbrada a dar noticias difíciles, pero incluso ella parecía nerviosa. «Señor Salazar, señorita Ruiz, ¿podrían acompañarme a mi oficina?» El pasillo hacia la oficina se sintió eterno. Catalina caminaba como sonámbula, mientras Rodrigo tenía que concentrarse en respirar. Lupita se quedó afuera, mordiendo las uñas y rezando todo lo que se sabía. La doctora cerró la puerta, se sentó tras su escritorio y abrió el sobre con manos expertas. Leyó los resultados 2 veces antes de levantar la vista. «Los resultados son concluyentes», dijo con voz profesional. «Hay un 99,97% de probabilidad de que sean padre e hija biológicos». Las palabras flotaron en el aire como humo. Rodrigo se desplomó en su silla, llevándose las manos a la cara. 20 años de búsqueda, 20 años de dolor, 20 años de culpa, se desmoronaron de golpe. Su niña estaba ahí, a 2 metros de distancia. Ya no era la bebita de 4 años, sino una mujer hermosa que había crecido sin él. Catalina no lloró, no gritó, no hizo nada. Se quedó sentada, mirando el papel que confirmaba que toda su vida había sido una mentira, que no era Catalina Ruiz, sino Isabela Salazar, que la mujer que creía su madre la había robado, que tenía un padre que la había estado buscando durante 20 años. «Isabela», susurró Rodrigo, y esta vez el nombre sonó como oración. «Mi niña, mi pequeña Isabela». Pero cuando se acercó para abrazarla, ella se levantó bruscamente, alejándose como animal herido. «No», dijo con voz ronca, no puedo hacer esto ahora», y salió corriendo de la oficina, dejando a Rodrigo con los brazos extendidos y el corazón más roto que nunca, porque ahora sabía que tenía una hija, pero también sabía que esa hija no podía verlo como padre. Lupita la alcanzó en el estacionamiento, donde Catalina finalmente se desplomó contra su amiga, sollozando como si se le fuera la vida en cada lágrima. «No sé quién soy, Lupita», le gritó entre sollozos. «No sé quién chingado soy, Isabela», porque ya no podía seguir pensando en sí misma como Catalina. No regresó a casa esa noche. Se quedó en el departamento de Lupita, acurrucada en el sofá como niña asustada, abrazando a señor Osito mientras su mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. «Tienes que hablar con Dolores», le había dicho Lupita mientras le preparaba un té de manzanilla, que ninguna de las dos creía que fuera a servir de algo. «Tienes que preguntarle qué chingados pasó». Pero Isabela tenía miedo de las respuestas, miedo de descubrir qué tan profunda era la mentira en la que había vivido toda su vida. Porque si Dolores no era su mamá, entonces ¿quién era? La mujer que la había criado, la mujer que la había robado, una víctima también, o la culpable de todo. Al día siguiente, con el estómago hecho nudo y las manos temblando, Isabela regresó al departamento de la colonia Doctores. Dolores estaba sentada en la mesa de la cocina, fumando un cigarro tras otro, algo que solo hacía cuando estaba muy nerviosa. «Ya sabía que ibas a venir», le dijo sin levantar la vista del cenicero lleno de colillas. «Se nota en tu cara que ya sabes». «¿Sabes qué?». Isabela se sentó frente a ella, estudiando por primera vez realmente el rostro de la mujer que había creído su madre. Los ojos hundidos, las arrugas prematuras, esa manera de encogerse como si siempre esperara un golpe. «Que no eres mi hija». Las palabras salieron como humo del cigarro, envenenando el aire entre ellas. Isabela sintió que el piso se abría bajo sus pies. Una cosa era sospechar, otra muy diferente era escucharlo confirmado por los labios de Dolores. Entonces, ¿quién soy? Dolores apagó el cigarro con movimientos lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo sobrehumano. «Eres Isabela Salazar Montenegro, la hija del rico ese que te encontró». «¿Me encontró?». La voz de Isabela salió más aguda de lo que quería. «¿Qué quieres decir con que me encontró? ¿Dónde estaba perdida?». «No estabas perdida, mija». Dolores se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Te robé». Las palabras cayeron como martillazos. Isabela se quedó sin aire, literalmente sin aire, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago.
¿Qué dijiste? Que te robé del Parque México cuando tenías 4 años. Dolores se volteó, y por primera vez en la vida, Isabela vio lágrimas en sus ojos. Pero no fue mi idea. Yo solo era la que iba a cuidarte hasta que pidieran el rescate. ¿Rescate? Isabela se puso de pie, temblando. ¿Me secuestraste por dinero? ¡No!, Dolores gritó. Después se calmó. Bueno, sí, pero no. Ay, mija, es muy complicado. Entonces explícamelo. Isabela ya no podía controlar su voz. Explícame por qué chingados robaste a una niña. Explícame por qué me mentiste toda mi vida. Dolores se desplomó en una silla como muñeca de trapo. Fue Valentina Cordero. Ella me pagó para que te llevara. ¿Quién es Valentina Cordero? La hermana de tu mamá verdadera, Gabriela. Isabela sintió que el mundo giraba demasiado rápido. ¿Mi mamá tenía una hermana? Sí, mija. Y esa hermana odiaba a tu papá con todo su corazón. La historia salió a borbotones, como agua sucia de una cañería rota. Valentina había sido socia de Rodrigo en los primeros años de la empresa. Había robado dinero, mucho dinero, y cuando Rodrigo la descubrió, la corrió no solo del trabajo, sino de la familia. Gabriela había apoyado a su esposo, eligiendo a Rodrigo sobre su propia hermana. Valentina juró vengarse, explicó Dolores, encendiendo otro cigarro con manos temblorosas. Me dijo que la única manera de lastimar realmente a Rodrigo era quitándole lo que más amaba. A ti. Y tú aceptaste. Isabela no podía creer lo que estaba escuchando. Necesitaba el dinero, mija. Mi esposo había muerto. Yo no tenía trabajo. Mis hijos se estaban muriendo de hambre. Valentina me ofreció más dinero del que había visto en toda mi vida. Isabela recordó vagamente que Dolores mencionaba a veces a otros hijos, pero siempre de manera confusa, como si fueran fantasmas de un pasado lejano. ¿Dónde están tus hijos ahora? Dolores bajó la cabeza. Murieron, los 3, de hambre, de enfermedad, de todo lo que mata a los pobres en este país de mierda. Por un momento, Isabela sintió una punzada de compasión, pero después recordó lo que esta mujer le había robado. 20 años con su verdadero padre, 20 años de una vida que nunca conocería. Continúa, le dijo con voz fría. El plan era simple. Yo te iba a llevar. Valentina iba a pedir rescate, y después de recibir el dinero, te íbamos a regresar. Pero todo se salió de control. El secuestro salió en todos los periódicos, en la televisión, en todos lados. Valentina se asustó. Dijo que había demasiada atención, que la policía la iba a agarrar. Entonces agarró el dinero que ya tenía guardado y se largó. Y me dejó contigo. Me dejó contigo sin un peso, mija, sin el dinero que me había prometido, con una niña robada que lloraba todo el día pidiendo a su papá, y con la policía buscándome por todo el país. Isabela cerró los ojos, tratando de procesar todo. Entonces, ¿por qué no me regresaste? ¿Cómo iba a regresarte? Dolores sollozó. Ya me habían visto contigo. Si te regresaba, me iban a meter a la cárcel de por vida. Y si no te regresaba, también, estaba jodida de cualquier manera. Entonces decidiste robarme la vida entera. Decidí salvarnos a las dos. Te llevé a Oaxaca. Te cambié el nombre. Conseguí papeles falsos. Pensé que si te criaba como hija mía, si te daba una vida normal, tal vez qué, tal vez podríamos ser felices. Isabela se rió, pero no era risa alegre, era risa amarga, llena de dolor y traición. ¿Felices? ¿Tú crees que fuimos felices? ¿Nunca me abrazaste? ¿Nunca me dijiste que me querías? Siempre me trataste como si fuera una carga. Es que lo eras, confesó Dolores. Cada vez que te veía, recordaba lo que había hecho. Cada vez que me llamabas mamá, me daba asco de mí misma. Cada vez que llorabas por pesadillas, sabía que era por mi culpa. Pesadillas. Sí, mija, durante años tuviste pesadillas horribles. Gritabas pidiendo a tu papá. Pedías que te llevara a casa. Tuve que llevarte con doctores, darles medicinas. Por eso siempre tuviste esos recuerdos raros. Isabela recordó las pastillas que Dolores le daba cuando era niña, siempre diciéndole que eran vitaminas. Ahora entendía que habían sido sedantes para hacer que olvidara. Y señor osito. Ay, ese pinche oso. Dolores sonrió tristemente. Intenté tirarlo 1000 veces, pero cada vez que lo escondía,
Te daba crisis de pánico tan fuertes que pensé que te ibas a morir. Era lo único que te calmaba, lo único que te conectaba con quien eras antes. En ese momento sonó el timbre. Dolores palideció como si hubiera visto un fantasma. «Es la policía», susurró. «Ya vinieron por mí». Y efectivamente, cuando Isabela abrió la puerta, se encontró con 2 agentes de la policía judicial y Rodrigo, que había reportado todo a las autoridades en cuanto confirmó el ADN. «¿Señora Dolores Guerrero?», preguntó uno de los policías. Dolores se acercó con dignidad, como si hubiera estado esperando este momento durante 20 años. «Sí, soy yo. Queda arrestada por el secuestro de Isabela Salazar Montenegro. Tiene derecho a permanecer callada». Mientras le leían sus derechos, Dolores miró a Isabela por última vez. «Lo siento, mija», le dijo. «Siento haberte robado tu vida, pero nunca sientas que no te quise a mi manera torcida». Y así, mientras se llevaban a la única madre que había conocido, Isabela se quedó parada en la puerta, viendo cómo su pasado se desmoronaba completamente, sin saber quién era realmente ni qué iba a pasar con su futuro. Rodrigo se acercó cautelosamente. «Isabela, hija». Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas, confundida, perdida, sin saber si odiarlo por no haberla encontrado antes o agradecerle por seguir buscando. «Necesito tiempo», le dijo. «Necesito tiempo para entender todo esto». Y por segunda vez, se alejó de él, dejándolo con el corazón roto, pero con la esperanza de que esta vez, al menos, sabía dónde encontrarla. 3 semanas después del arresto de Dolores, Isabela seguía sin poder dormir más de 2 horas seguidas. Se había mudado temporalmente al departamento de Lupita porque no podía soportar estar en el lugar donde había vivido toda una vida basada en mentiras. El hospital le había dado licencia médica, algo inaudito tratándose de ella, pero ni siquiera el trabajo, que siempre había sido su refugio, la consolaba ya. Perdón, Isabela. Se corrigió Lupita una mañana mientras preparaba café para las 2. «Tienes que ir a terapia, en serio. Estás hecha un fantasma». Isabela se miró en el reflejo de la ventana. Lupita tenía razón. Había perdido casi 5 kilos. Tenía ojeras que parecían moretones, y su pelo se veía opaco como si hubiera perdido las ganas de crecer. «No sé ni cómo se supone que me llame ya», murmuró, abrazando a señor Osito. «Soy Isabela. Soy Catalina. Soy alguna mezcla rara de las dos». Mientras tanto, en su oficina de Las Lomas, Rodrigo tampoco estaba mejor. Había contratado al mejor investigador privado de América Latina para encontrar a Valentina Cordero, y las noticias que llegaban cada día lo enfurecían más. «Patrón», le había dicho Joaquín Herrera esa misma mañana, extendiendo una carpeta llena de fotografías. «Encontré a la cabrona». Las fotos mostraban a una mujer de unos 50 años, bronceada, con el pelo rubio platinado, tomando cócteles en una playa de aguas cristalinas. Llevaba joyas caras, vestidos de diseñador, y sonreía como si no tuviera una preocupación en el mundo. «Vive en Isla Mujeres, en una casa que vale como $3 millones», continuó el investigador. «Se hace llamar Valentina Montealegre ahora. Tiene papeles colombianos falsos, cuenta bancaria en las Islas Caimán, y por lo que pude averiguar, ha estado viviendo como reina con el dinero que se robó de usted». Rodrigo estudió las fotos con manos temblorosas. Ahí estaba la mujer que había destruido su familia, viviendo la vida loca mientras su hija crecía en la pobreza, creyendo que era alguien más. ¿Hay manera de extraditarla? Ya hablé con mis contactos en la Policía Federal. Van a coordinar con las autoridades de Quintana Roo para arrestarla. Pero va a tomar tiempo, patrón. Esta mujer tiene buenos abogados y mucha lana. No me importa cuánto cueste. Quiero que pague por lo que hizo». Lo que Rodrigo no le había contado al investigador era que también había intentado acercarse a Isabela 3 veces en esas semanas, y las 3 veces ella había salido corriendo como si él fuera el mismísimo diablo. La primera vez la había esperado afuera del hospital con un ramo de flores, las mismas que le gustaban a Gabriela, pero Isabela lo había visto desde lejos y se había metido por la entrada de emergencias. La segunda vez había tocado la puerta del departamento de Lupita con una caja de chocolates y una disculpa en los labios, pero Isabela se había encerrado en el baño hasta que él se fue. La tercera vez había sido la peor. Se había aparecido en el Sanborns donde Isabela desayunaba con Lupita. Se había sentado en su mesa sin permiso
y había empezado a hablar de la casa que le había comprado, de la cuenta bancaria que había abierto para ella, de todos los planes que tenía para compensarle los 20 años perdidos. «No puedes comprarme», le había gritado Isabela en medio del restaurante, con lágrimas de rabia corriendo por las mejillas. «No puedes aparecer después de 20 años y pretender que va a ser fácil. No funciona así. Pero eres mi hija». «No». Isabela había azotado la taza de café contra la mesa. «Soy una extraña que comparte tu sangre. Eso es todo. No me conoces. No sabes qué me gusta, qué me duele, de qué tengo miedo. No sabes nada de mí». Y había salido corriendo otra vez, dejando a Rodrigo con el corazón hecho pedazos y a todo el restaurante viendo el drama como si fuera telenovela en vivo. Después de eso, Lupita había sido clara con él. «Señor Salazar, entiendo que usted la quiere recuperar, pero la está asfixiando. Isabela necesita tiempo, espacio y, sobre todo, necesita terapia profesional. Usted también». Así fue como tanto Isabela como Rodrigo terminaron en la consulta de la doctora Patricia Molina, una psicóloga especializada en trauma familiar que había visto casos similares, aunque admitía que ninguno tan extremo como este, lo que tenemos aquí, les había explicado en la primera sesión a la que Isabela había accedido a ir con la condición de que Rodrigo se sentara al otro lado del consultorio. «Es un caso de duelo complicado multiplicado por 20. Isabela, tú estás de luto por la madre que creías tener y por la identidad que creías ser. Rodrigo, tú estás de luto por los 20 años que perdiste y por la niña que nunca viste crecer. Pero ahora podemos recuperar el tiempo», había insistido Rodrigo. «No», la doctora había sido tajante. «El tiempo perdido no se recupera, se acepta, se procesa y se construye algo nuevo desde donde están ahora». Las sesiones fueron brutales. Isabela lloraba constantemente. Rodrigo se frustraba porque quería arreglar todo de inmediato. Y ambos se lastimaban sin querer con cada palabra. «Yo no pedí ser secuestrada», le gritó Isabela en una sesión particularmente difícil. «Yo no pedí que me robaran mi vida. Y tampoco pedí tener un papá que aparece de la nada esperando que lo ame como si los últimos 20 años no hubieran pasado. Y yo no pedí que se llevaran a mi niña», le respondió Rodrigo. «No pedí que mi esposa se muriera de tristeza. No pedí vivir 20 años en el infierno buscándote. Entonces tal vez esto no va a funcionar». Isabela se había puesto de pie. «Tal vez sería mejor que cada quien siguiera con su vida». Fue en ese momento cuando llegó la noticia que cambiaría todo. Joaquín Herrera irrumpió en el consultorio de la doctora Molina sin avisar, con una urgencia que hizo que todos se pusieran alerta. «Patrón, discúlpeme que lo moleste, pero tengo noticias». «¿Qué pasó?» Agarraron a Valentina. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Isabela, que no había visto nunca una foto de la mujer que había orquestado su secuestro, se acercó lentamente. «¿Cómo? ¿Cómo es ella?» Joaquín le enseñó las fotos del arresto. Valentina Cordero, esposada en la playa de su casa millonaria, gritándole a los policías federales, con la cara desfigurada por la rabia y la incredulidad. «La van a traer a México City mañana», explicó el investigador. «Va a estar en el reclusorio preventivo hasta el juicio». Isabela estudió la foto por largo rato. Era la primera vez que veía el rostro de la mujer que había destruido su vida, que había separado a una familia, que había condenado a Dolores a una vida de culpa y a ella a una vida de mentiras. «Quiero verla», dijo de repente. «¿Qué?» Rodrigo y la doctora hablaron al mismo tiempo. «Quiero verla. Quiero mirarla a los ojos y preguntarle por qué». «Mija, no creo que sea una buena idea», intervino la doctora. «Doctora, con todo respeto, he vivido toda mi vida sin saber por qué me pasó lo que me pasó. Ahora que tengo la oportunidad de obtener respuestas, la voy a tomar». Rodrigo la miró con una mezcla de admiración y terror. Por primera vez desde que la había encontrado, Isabela no estaba huyendo. Estaba enfrentando el problema de frente, con esa valentía que había heredado de él sin saberlo. «Si tú vas», le dijo. «Yo voy contigo». Isabela lo miró por un momento largo, evaluándolo. Después asintió. «Está bien, pero vamos como aliados, no como padre e hija todavía. ¿Está bien?» «Está bien». Y así, 24 horas después, Isabela y Rodrigo se encontraron parados frente a la puerta del reclusorio preventivo.
preparándose para encontrarse cara a cara con el demonio que había destrozado sus vidas. «¿Lista?», le preguntó Rodrigo. Isabela abrazó a señor Osito, que había insistido en traer, y respiró hondo. «Lista». El reclusorio preventivo olía a desinfectante barato y desesperanza. Isabela caminaba por los pasillos grises abrazando a señor Osito, sintiendo cómo cada paso la acercaba más a las respuestas que había estado buscando toda su vida. Rodrigo iba a su lado, tenso como cuerda de guitarra, con los puños cerrados y la mandíbula apretada. «¿Segura que quieres hacer esto, mija?», le preguntó por 10ª vez. Isabela se detuvo y lo miró. Era la primera vez que él la llamaba mija y no hija, y algo en esa palabra menos formal la tranquilizó un poco. «Necesito hacerlo. Necesito saber por qué». El abogado que los acompañaba, un hombre mayor llamado licenciado Bermúdez, que había trabajado con Rodrigo durante años, les había explicado el protocolo. Tendrían 30 minutos máximo, con vigilancia constante, y cualquier signo de alteración terminaría la visita inmediatamente. «Recuerden que Valentina no tiene nada que perder ya», les había advertido. «Puede decir cualquier cosa para lastimarlos. No le den el gusto de reaccionar». Pero cuando las puertas de metal se abrieron y vieron a Valentina Cordero sentada en la mesa de metal, esposada y vestida con el uniforme naranja del reclusorio, Isabela sintió que toda su preparación mental se desvanecía como humo. La mujer que tenía enfrente no se parecía nada a la de las fotos de la playa. Su pelo rubio platinado se veía opaco y desgreñado. Su piel bronceada ahora lucía amarillenta bajo las luces fluorescentes, y sus ojos, eran los de una víbora acorralada. «Miren nada más», dijo Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La familia feliz reunida al fin. Isabela se sentó frente a ella, con Rodrigo a su lado. Por un momento, nadie habló. Valentina las estudiaba con esa intensidad que solo tienen las personas que han perdido todo y ya no tienen nada que perder. «Tú debes ser la famosa Isabela», continuó Valentina, recargándose en su silla. «Aunque supongo que ya no sabes ni cómo te llamas, ¿verdad, princesa?» «Me llamo Isabela», respondió con voz firme, sorprendiéndose a sí misma de lo calmada que sonaba. «¿Por qué lo hiciste?» Valentina se rió, pero era una risa amarga, llena de veneno. «¿En serio quieres saber? ¿O nomás viniste a hacerte la víctima?» «Quiero saber». Isabela se inclinó hacia adelante. «Quiero entender por qué le hiciste eso a una niña de 4 años que no te había hecho nada». «Porque él me lo hizo a mí primero». Valentina señaló a Rodrigo con las manos esposadas. «Porque este cabrón me quitó todo. Mi empresa, mi dinero, mi dignidad. Tú te robaste el dinero», intervino Rodrigo con voz controlada. «Yo solo descubrí tu robo. Era mi empresa también. Yo puse mi dinero, mi tiempo, mis ideas. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, tú me echaste como si fuera basura. Te robaste 3 millones de pesos de la cuenta de clientes. Pudiste haber ido a la cárcel. Debería haber ido a la cárcel», Valentina gritó, y los guardias se pusieron alerta. «Hubiera sido mejor que vivir como paria». Viendo cómo mi hermana eligió a su esposo perfecto sobre su propia sangre, Isabela sintió una punzada al escuchar mencionar a su madre. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era Gabriela? Los ojos de Valentina se suavizaron por un segundo, como si hubiera recordado algo doloroso. Era la hermana perfecta. Siempre hacía lo correcto. Siempre tomaba las decisiones morales. Siempre me hacía sentir como la hermana mala. «Gabriela te amaba», dijo Rodrigo. «Lloró cuando te corrimos de la empresa. Lloró durante meses, pero no lo suficiente como para convencerte de que me dieras otra oportunidad». Valentina volvió a endurecerse. «No lo suficiente como para elegirme a mí sobre ti cuando tuvieron que tomar lados». Isabela comenzó a entender la dinámica familiar tóxica que había llevado a esta tragedia. «Entonces decidiste lastimarla quitándome a mí. Decidí quitarle a Rodrigo lo que él más amaba, igual que él me quitó a mí lo que yo más amaba. ¿Y qué había de malo en devolver a la niña después de recibir el rescate?» Isabela mantuvo la voz calmada, aunque por dentro se sentía como volcán a punto de explotar. El plan era perfecto. Valentina se animó, como si estuviera recordando una travesura exitosa. Dolores iba a cuidarte una semana, yo iba a pedir el rescate, Rodrigo iba a pagar como el pendejo desesperado que era, y después
Te íbamos a dejar en un parque con una notita diciendo dónde encontrarte. Pero tu papito aquí resultó ser más inteligente de lo que pensé. Valentina miró a Rodrigo con odio puro. Puso a media policía federal a buscarme. Salió en todos los noticieros pidiendo información, ofreció recompensas millonarias, hizo tanto escándalo que me dio miedo acercarme. Entonces agarraste el dinero y te largaste. Agarré el dinero que ya tenía guardado y me fui a vivir mi vida. Dejé a Dolores con el problema porque para eso le había pagado. Isabela sintió una rabia tan intensa que tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no lanzarse sobre Valentina. ¿Sabes lo que me hiciste? ¿Sabes cómo crecí? Supongo que mal, considerando que terminaste de enfermera en un hospital público. Valentina sonrió con crueldad. Pero hey, al menos estabas viva, ¿no? Podría haber sido peor. ¡Peor! Isabela se puso de pie. Peor que crecer sin saber quién era. Peor que vivir con una mujer que me odiaba por recordarle su crimen. Peor que tener pesadillas todas las noches sin saber por qué. Peor que estar muerta. Valentina también se levantó, haciendo que las esposas chocaran contra la mesa. Porque esa era la otra opción, princesa. Dolores quería matarte cuando se dio cuenta de que el plan se había ido a la mierda. El silencio que siguió fue sepulcral. Hasta los guardias se habían quedado inmóviles. ¿Qué dijiste? La voz de Rodrigo salió como susurro. Lo que oyeron, Dolores me llamó histérica a los 3 días, diciendo que no podía con el paquete, que era demasiado riesgo, que lo mejor era deshacerse del problema permanentemente. Isabela se sintió mareada. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que hiciera lo que quisiera, que ya no era mi problema. Valentina se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. Aparentemente decidió quedársela. Supongo que le dio lástima. No fue lástima. Isabela entendió de repente. Fue culpa. Se quedó conmigo porque matarme habría sido admitir que era un monstruo completo. Como quieras verlo. Rodrigo se paró lentamente, y por un momento Isabela pensó que iba a saltar sobre la mesa y estrangular a Valentina con sus propias manos. Gabriela se murió buscándote, le dijo con voz temblorosa de rabia contenida. Se murió de tristeza, de culpa, pensando que había fallado como madre. Y tú estabas tomando cócteles en una playa, gastándote el dinero que robaste. Gabriela se murió porque era demasiado débil para la vida real, respondió Valentina sin una pizca de remordimiento. Yo sobreviví porque soy más fuerte. No, Isabela habló con una claridad que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Tú sobreviviste porque eres un parásito. Los parásitos siempre sobreviven mientras matan a sus anfitriones. Valentina la miró con odio puro. Hablas muy bonito para alguien que creció en la miseria por mi culpa. Crecí en la miseria, sí, pero también crecí fuerte. Crecí siendo útil, ayudando a la gente, salvando vidas. Isabela se acercó más a la mesa. ¿Tú qué hiciste con tu vida? ¿A cuántas personas ayudaste con todos esos millones robados? No necesito ayudar a nadie. Me ayudé a mí misma. Y por eso estás aquí, sola, odiada, sin que nadie te visite excepto las 2 personas cuyas vidas destruiste. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, Valentina se quedó sin palabras. Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y volteó una última vez. Espero que valiera la pena, le dijo. Espero que esos 20 años de cócteles en la playa hayan valido la pena todos los años que vas a pasar aquí adentro. Y salió del reclusorio con Rodrigo siguiéndola, dejando a Valentina gritando insultos que ya no podían lastimarla. Afuera, bajo el sol del mediodía, Isabela finalmente se permitió llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Ya sé por qué pasó, le dijo a Rodrigo. Ya sé que no fue mi culpa, ni tuya, ni de nadie excepto de ella. Y por primera vez en semanas, cuando Rodrigo la abrazó, Isabela no se alejó. 6 meses después del arresto de Valentina, el Palacio de Justicia de la Ciudad de México se había convertido en un circo mediático. Reporteros de todos los canales nacionales e internacionales se aglomeraban en las escalinatas, cámaras y micrófonos listos para capturar cada detalle del juicio que había cautivado al país entero. El caso Salazar, como lo habían bautizado los medios, tenía todos los elementos de una telenovela perfecta: dinero, traición familiar, un secuestro que había durado 20 años y una reunión que parecía sacada de un milagro.
Isabela llegó al juzgado acompañada de Rodrigo y la doctora Molina, quien había insistido en estar presente durante todo el proceso. Los últimos meses de terapia habían sido brutales, pero también habían comenzado a construir algo parecido a una relación padre-hija entre ellos. «¿Lista, mija?», le preguntó Rodrigo mientras subían las escaleras del juzgado, esquivando reporteros. «Tan lista como se puede estar para esto», respondió Isabela, apretando a señor Osito contra su pecho. El osito se había convertido en su talismán durante el proceso legal, un recordatorio tangible de que había sobrevivido a lo peor y podía sobrevivir a esto también. El licenciado Bermúdez los esperaba en la entrada, con una carpeta llena de documentos y la confianza de quien había preparado el caso perfecto. «Tenemos todo», les aseguró mientras caminaban hacia la sala. Las confesiones de Dolores, las transferencias bancarias que demuestran los pagos de Valentina, las pruebas de ADN, testimonios de los investigadores. Esta mujer no se va a escapar. La sala del juzgado estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, familiares de otras víctimas de secuestro que habían venido a mostrar apoyo, y una sección completa reservada para el personal del Hospital General, quienes habían cerrado filas alrededor de Isabela desde que se supo su historia. Valentina entró escoltada por 2 guardias, vestida con un traje gris que había visto mejores días y con las manos esposadas. Ya no quedaba nada de la mujer bronceada y arrogante de las fotos de la playa. Había perdido peso. Tenía el pelo gris asomándose en las raíces y una expresión de amargura que parecía grabada permanentemente en su rostro. Dolores llegó después, también esposada, pero con una expresión completamente diferente. Los meses en prisión la habían envejecido. Pero también había algo parecido al alivio en sus ojos, como si después de 20 años finalmente pudiera dejar de cargar con el peso del secreto. El juez Martínez, un hombre de 60 años con reputación de ser estricto pero justo, abrió la sesión con el martillazo que resonó por toda la sala como disparo. «Estamos aquí para juzgar el caso de secuestro agravado y asociación delictuosa contra Valentina Cordero Salinas y Dolores Guerrero Mendoza, en el secuestro de la menor Isabela Salazar Montenegro, ocurrido hace 20 años. El fiscal, un hombre joven llamado licenciado Vázquez, comenzó presentando el caso con una precisión que hizo que Isabela sintiera escalofríos. Cada detalle de su secuestro, cada año de vida robada, cada lágrima de Rodrigo y Gabriela, todo se convirtió en evidencia fría y legal. «Señorías», declaró el fiscal, «este no es solo un caso de secuestro, es un caso de destrucción sistemática de una familia, orquestado por la codicia y el rencor de una mujer que no pudo aceptar las consecuencias de sus propios crímenes». El primer testigo en declarar fue Joaquín Herrera, el investigador privado que había encontrado a Valentina, con voz firme y profesional. Narró los años de búsqueda, las pistas falsas, el rastro de dinero que había llevado hasta la isla donde Valentina vivía como reina. La acusada había construido una identidad completamente nueva, explicó mientras mostraba las fotografías de la casa millonaria. Vivía bajo el nombre de Valentina Montealegre, con documentos colombianos falsos y una cuenta bancaria en las Islas Caimán que contenía exactamente 3.200.000 pesos mexicanos. ¿Esa cantidad coincide con algo específico?, preguntó el fiscal. Sí, señoría. Coincide exactamente con el dinero que la acusada robó de la empresa Construcciones Salazar 20 años atrás, más los intereses acumulados. Cuando llegó el turno de Dolores de testificar, la sala se quedó en silencio absoluto. La mujer que había criado a Isabela se acercó al estrado arrastrando los pies. Con los hombros caídos y la voz quebrada, «Quiero pedirle perdón», comenzó, mirando directamente a Isabela. «No solo al señor Rodrigo, sino especialmente a usted, mija. Sé que no tengo derecho a llamarla así después de lo que hice, pero... ¿Señora Guerrero?», la interrumpió el juez. «Limítese a responder las preguntas que le formulen». El fiscal la guió a través de toda la historia. Cómo Valentina la había contactado cuando ella estaba desesperada por dinero para salvar a sus hijos enfermos. Cómo le había prometido una fortuna por un trabajo fácil y rápido. Cómo todo se había salido de control cuando el caso se volvió mediático. ¿Por qué no regresó a la menor cuando se dio cuenta de que el plan había fallado?, preguntó el fiscal. Dolores lloró antes de responder. Porque ya me habían visto con ella. Porque si la regresaba, me iban a meter a la cárcel de por vida. Y porque... Su voz se quebró. Porque mis propios hijos se murieron mientras yo cuidaba a la hija de otro.
¿Alguna vez consideró lastimar a la menor? Sí, admitió Dolores entre sollozos. Los primeros días, cuando ella lloraba pidiendo a su papá, cuando me di cuenta de lo que había hecho realmente, pensé que sería más fácil si... Sí que, señora Guerrero, si no hubiera testigos de lo que había hecho. Un murmullo de horror recorrió la sala. Isabela sintió náuseas, pero también una extraña sensación de agradecimiento hacia la mujer que, a pesar de todo, había elegido dejarla vivir, que la detuvo, que era solo una niña y que mis propios hijos habían muerto. No podía matar a otra criatura inocente. Cuando le tocó el turno a Rodrigo de testificar, la transformación fue dramática. El empresario exitoso desapareció, reemplazado por un padre roto que había pasado 20 años en el infierno. Mi esposa Gabriela se murió 5 años después del secuestro, declaró con voz temblorosa. Los doctores dijeron que fue falla cardíaca, pero yo sé que se murió de tristeza, se murió de culpa, pensando que había fallado como madre. Continuó buscando a su hija después de la muerte de su esposa. Nunca paré. Gasté millones en investigadores, puse recompensas, seguí cada pista sin importar qué tan loca sonara, porque sabía que mi niña estaba viva, en algún lugar, esperando a que la encontrara. Cuando le mostraron a señor Osito como evidencia, Rodrigo se quebró completamente. Ese osito, yo se lo regalé a Isabela en su 3er cumpleaños. Gabriela le cosió la corbatita. Cuando lo vi en el camión, supe inmediatamente que había encontrado a mi hija. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. El testimonio de Isabela. Se acercó al estrado con paso firme, vestida con un traje azul marino que Rodrigo le había regalado y que ella había aceptado usar por primera vez. Llevaba a señor Osito en las manos, no como muleta emocional, sino como símbolo de supervivencia. «Mi nombre es Isabela Salazar Montenegro», comenzó, y su voz sonó clara y fuerte por todo el juzgado. Aunque durante 20 años creí que me llamaba Catalina Ruiz, narró su infancia confusa, los vacíos de memoria, las pesadillas constantes, la relación fría con Dolores, la sensación permanente de que algo estaba mal en su vida. «¿Qué significó para usted descubrir la verdad?», preguntó el fiscal. Al principio fue devastador. Era como descubrir que toda tu vida ha sido una mentira. Pero después, entendí que no era una mentira completa. Las cosas que aprendí, las personas que ayudé, la mujer en la que me convertí, eso era real, eso era mío. Tiene algo que decirle a las acusadas. Isabela miró primero a Dolores, quien lloraba silenciosamente. A Dolores le agradezco que me haya mantenido viva, aunque no le agradezco cómo me crió. Entiendo que también fue víctima de las circunstancias, aunque eso no excusa lo que hizo. Después miró a Valentina, quien mantenía una expresión de piedra, y a Valentina le digo que su venganza falló. Quiso destruir a mi familia, pero al final solo logró que nos encontráramos. Quiso robarnos la felicidad, pero no se puede robar algo tan fuerte como el amor verdadero. El juicio duró 3 días más, con testimonios de expertos, psicólogos y más evidencia. Cuando llegó el momento del veredicto, la tensión en la sala era palpable. Tras deliberar, anunció el juez Martínez, este tribunal encuentra culpable a Valentina Cordero Salinas de secuestro agravado, asociación delictuosa y lavado de dinero. La sentencia es de 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Valentina no mostró emoción alguna cuando escuchó su sentencia. Dolores Guerrero Mendoza, continuó el juez, por su cooperación con las autoridades y por las circunstancias atenuantes de su caso, este tribunal la sentencia a 18 años de prisión. Cuando todo terminó, Isabela y Rodrigo salieron del juzgado tomados del brazo. Por primera vez desde que se habían encontrado, caminaban como lo que realmente eran, padre e hija. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Rodrigo mientras subían al coche. Isabela abrazó a señor Osito y sonrió por primera vez en meses, como si finalmente pudiera empezar a vivir mi verdadera vida. 3 meses después del juicio, Isabela se mudó oficialmente a una casita en San Ángel que Rodrigo había comprado, pero que ella había escogido. No era la mansión en Las Lomas que él había querido regalarle, ni el departamentito en la Doctores donde había vivido con Dolores. Era algo intermedio, algo que sentía suyo. «Es perfecta, mija», había dicho Rodrigo la primera vez que la vio.
aunque Isabela sabía que para él cualquier lugar donde ella fuera feliz sería perfecto. La terapia familiar con la doctora Molina continuaba 2 veces por semana, y aunque había días difíciles, también había momentos de auténtica conexión que ninguno de los dos había esperado. Hoy quiero que practiquen algo que llamo construcción de memoria, les había dicho la doctora en una sesión reciente. Rodrigo, cuéntale a Isabela cómo era ella de niña. Isabela, pregúntale las cosas que siempre quisiste saber sobre tu madre. Esas sesiones se habían vuelto las favoritas de Isabela. Era como armar un rompecabezas de su propia historia, pieza por pieza. Eras una niña muy valiente, le había contado Rodrigo una tarde mientras hojeaban álbumes de fotos que Isabela veía por primera vez. Una vez, cuando tenías 3 años, viste un perrito atropellado en la calle y me obligaste a llevarlo al veterinario. Llorabas y decías, papá, duele, duele. No hablabas del perrito, hablabas de ti. Ya entonces sentías el dolor de otros como si fuera tuyo. Isabela había tocado las fotografías con dedos temblorosos. Ver su cara de niña, tan parecida a la que recordaba del espejo, pero tan diferente por la alegría pura que irradiaba, le causaba una mezcla de nostalgia y pérdida que no sabía cómo procesar. Y mi mamá, ¿cómo era Gabriela? Los ojos de Rodrigo se habían suavizado de esa manera especial que reservaba para los recuerdos de su esposa. Tu mamá era la persona más buena que he conocido en mi vida. Trabajaba como maestra de primaria porque decía que los niños eran el futuro del mundo. Se levantaba cantando, dormía leyendo y tenía esta risa. ¿Cómo sonaba? Como campanas, como agua corriendo, como todo lo bonito del mundo junto. Rodrigo había sacado un video viejo en su teléfono. Mira, esto fue en tu último cumpleaños que pasamos juntos. Isabela había visto el video con el corazón en la garganta. Ahí estaba Gabriela, joven y radiante, cantándole las mañanitas mientras ella soplaba 4 velitas. La risa que salía del video era exactamente como Rodrigo la había descrito. Pura música. Te pareces mucho a ella, había murmurado Rodrigo. No solo físicamente, en la forma en que cuidas a las personas, en cómo ves el mundo. Eres hija de tu madre, pero no todo era nostalgia dulce. También había momentos de frustración, de retrocesos, de días en que Isabela se sentía abrumada por las expectativas y Rodrigo se desesperaba por querer acelerar el proceso. No puedes comprarme regalos cada vez que tenemos una buena conversación, le había gritado Isabela una tarde después de que él llegara con un collar de perlas. No soy una niña de 4 años que se emociona con juguetes. Solo quiero darte todas las cosas que no pude darte durante 20 años, había respondido Rodrigo, herido. Pero yo no quiero esas cosas. Quiero tiempo, quiero conversaciones, quiero que me conozcas como soy ahora, no como la niña que perdiste. Esas peleas se habían vuelto frecuentes hasta que la doctora Molina les había puesto límites claros. Rodrigo, Isabela ya no es una niña, es una mujer de 24 años con su propia personalidad, sus propios gustos, su propia vida. No puedes compensar el tiempo perdido, solo puedes construir tiempo nuevo. Isabela, tu papá está procesando 20 años de dolor y culpa. Su manera de expresar amor es a través de los regalos porque no sabe cómo más demostrar que le importas. Dale tiempo para que aprenda. El punto de inflexión había llegado en una sesión particularmente emotiva, donde Isabela había tenido una crisis de pánico severa al recordar uno de sus pesadillas de la infancia. «Me ahogo», había gritado, hiperventilando. «Me ahogo y nadie me encuentra». Rodrigo no había dudado ni un segundo. Se había sentado en el piso junto a ella. La había abrazado sin pedir permiso y había comenzado a cantarle una canción que Isabela no recordaba conscientemente, pero que su cuerpo reconocía como hogar. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Isabela se había calmado gradualmente, sintiendo por primera vez esa seguridad primitiva que solo un padre puede dar. Cuando se separaron, ambos lloraban. «¿Me cantabas esa canción cuando era pequeña?», había preguntado. «Todas las noches. Era lo único que te hacía dormir cuando tenías pesadillas. Nunca la olvidé completamente. A veces la tarareaba sin saber por qué». Ese había sido el momento en que la relación había comenzado a cambiar de forzada a genuina. Ahora, 3 meses después, habían desarrollado rutinas que se sentían naturales. Rodrigo pasaba por Isabela todos los martes,
para llevarla a desayunar antes de sus sesiones de terapia. Ella lo visitaba los domingos para comer en su casa, donde habían empezado a cocinar juntos, algo que ninguno de los dos sabía hacer muy bien, pero que se habían vuelto su actividad favorita. ¿Estás segura de que el pollo va así?, le había preguntado Rodrigo el domingo anterior, sosteniendo un muslo de pollo como si fuera una bomba. Papá, es pollo, no cirugía de cerebro. Se había reído Isabela. Era la primera vez que lo había llamado papá, de manera natural, sin forzarlo, y ambos se habían quedado inmóviles por un segundo. Me gusta cuando me dices así, había admitido Rodrigo con voz suave. A mí también me gusta decirlo. También habían comenzado a tomar decisiones importantes juntos. Cuando Isabela había expresado interés en retomar sus estudios de medicina que había abandonado por falta de dinero, Rodrigo había ofrecido inmediatamente pagar la universidad, pero con condiciones, había añadido Isabela. No quiero que me pagues todo. Quiero trabajar medio tiempo. Quiero ganarme parte de mis gastos. Quiero que sea mi logro, no tu regalo. ¿Por qué es tan importante para ti?, había preguntado Rodrigo, genuinamente curioso. Porque durante 20 años fui víctima de las decisiones de otras personas. Ahora quiero ser dueña de mis propias decisiones, incluidas las malas, y así había nacido la idea de la fundación. ¿Qué te parece si en lugar de trabajar en cualquier lado, trabajas conmigo?, había sugerido Rodrigo una tarde. Tengo una fundación para niños desaparecidos que casi no funciona porque nunca le he puesto atención. ¿Tú podrías dirigirla? Isabela había considerado la propuesta seriamente. ¿Podría cambiar cosas? ¿Podría hacer que realmente funcione? Podrías hacer lo que quisieras. Sería tuya. Entonces sí, pero quiero un salario real, no dinero de papá. Y quiero tomar mis propias decisiones sobre los casos. Trato hecho. La Fundación Isabela Salazar había sido relanzada oficialmente el mes anterior. Con Isabela como directora general y un presupuesto que le permitía hacer el trabajo que siempre había soñado, reunir familias. Su primer caso había sido el de un niño de 7 años desaparecido en Guadalajara. Isabela había viajado personalmente, había trabajado con la policía local, había coordinado la búsqueda, y después de 2 semanas intensas, habían encontrado al niño sano y salvo. La reunión entre el niño y sus padres había hecho que Isabela llorara de alegría por primera vez en años. Ver esa felicidad, esa completitud, la había llenado de un propósito que no había sentido nunca antes. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, le había dicho a Rodrigo esa noche mientras cenaban. ¿Qué? Que logré convertir lo peor que me pasó en mi vida en algo que puede ayudar a otros. Rodrigo la había mirado con orgullo infinito. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti. ¿Tú crees? Estoy seguro. Y yo también estoy orgulloso. Por primera vez desde que se habían encontrado, Isabela había sentido que realmente tenía una familia. No la familia perfecta que había perdido, no la familia disfuncional que había conocido con Dolores, sino una familia nueva, construida sobre la base del amor, el respeto mutuo y la decisión consciente de elegirse el uno al otro todos los días. Un año después del juicio, la Fundación Isabela Salazar había pasado de ser una organización fantasma en el papel a convertirse en la institución de búsqueda de niños desaparecidos más exitosa del país. Isabela llegaba todas las mañanas a las oficinas en la colonia Roma, con la misma dedicación que antes ponía en sus turnos del hospital, pero ahora, con un propósito que la llenaba como nunca había experimentado. «Buenos días, jefa», la saludó Mariana, su asistente y antigua compañera del Hospital General, quien había dejado todo para unirse a la fundación. «Tenemos 3 casos nuevos desde ayer». Isabela revisó los expedientes mientras tomaba su café matutino. Cada folder contenía la fotografía de un niño perdido. Cada rostro le recordaba su propia historia. Cada familia representaba años de dolor similar al que había vivido Rodrigo. «Este caso de Puebla me llama la atención», dijo Isabela, señalando la foto de una niña de 6 años llamada Sofía. «Desapareció hace 2 semanas del parque donde jugaba. El patrón es muy similar a tu propio caso», terminó Mariana. Se habían vuelto tan cercanas que prácticamente se leían el pensamiento. «Exacto. Quiero que preparemos un equipo para ir mañana». La metodología que Isabela había desarrollado era revolucionaria en su simplicidad. En lugar de depender únicamente de la policía, la fundación coordinaba con redes comunitarias, usaba redes sociales de manera estratégica y, sobre todo,
Trabajaba directamente con las familias para entender patrones que las autoridades a menudo pasaban por alto. «Jefa», interrumpió Carlos, el investigador jefe que habían contratado. «Llegó el papá de Sofía. Está en la sala de espera». Isabela suspiró. Las entrevistas con padres de niños desaparecidos eran siempre las más difíciles. Veía su propio dolor reflejado en cada rostro. Escuchaba el eco de la desesperación de Rodrigo en cada voz quebrada. Miguel Herrera era un hombre de 40 años que no había dormido en 2 semanas. Sus ojos hundidos y sus manos temblorosas contaban la historia de una desesperación que Isabela conocía muy bien. «Señorita Salazar», comenzó con voz quebrada, «escuché en las noticias que usted también, que usted fue secuestrada durante 20 años. Sí», completó Isabela con suavidad, «y encontrada. Por eso estoy aquí, señor Herrera, para ayudarle a encontrar a Sofía». Miguel se desplomó en la silla, sollozando. «Los policías ya no me toman en serio. Dicen que probablemente se fue por su propia voluntad, que los niños de ahora son así. Pero Sofía no. Ella nunca se iría sin decirme». Isabela le pasó una caja de pañuelos y se sentó frente a él. «Cuénteme todo, desde el principio, cada detalle que recuerde, por pequeño que sea». La historia era devastadoramente familiar. Sofía había ido al parque con su tía mientras Miguel trabajaba. La tía se había distraído con una llamada telefónica. Cuando volteó, la niña había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. ¿Había alguien más en el parque? ¿Algún adulto que hubiera notado antes? Sí, Miguel se animó ligeramente. Sofía me había comentado que un señor muy amable le había estado preguntando sobre su escuela, sus horarios. Pensé que era solo conversación de adulto con niña, pero ahora Isabela sintió que se le erizaba la piel. ¿Recuerda cómo era ese hombre? Güerito, de unos 50 años, siempre traía traje. Sofía decía que era muy elegante. Isabela intercambió miradas con Mariana. El patrón era inquietantemente específico. «Señor Herrera, vamos a encontrar a su hija», le prometió Isabela con una convicción que nacía de su propia experiencia. «Pero necesito que confíe en nuestro proceso y que me dé toda la información que pueda». Esa misma tarde, Isabela y su equipo viajaron a Puebla. En lugar de instalarse en un hotel, Isabela insistió en quedarse en casa de la familia Herrera, algo que había vuelto su práctica estándar. «¿Por qué hace eso?», le había preguntado Rodrigo una vez. «¿Por qué no mantiene distancia profesional?». «Porque cuando era niña y tenía pesadillas, lo único que me tranquilizaba era sentir que alguien me cuidaba. Estas familias necesitan sentir que alguien realmente se preocupa». En Puebla, Isabela trabajó día y noche. Organizó búsquedas casa por casa, coordinó con redes de madres de familia, puso carteles en cada esquina y, más importante, se sentó con cada persona que había visto a Sofía en los días previos a su desaparición. Fue una anciana de 80 años, doña Carmen, quien les dio la pista clave. «Ese hombre del que hablan», les dijo mientras tomaban té en su cocina. «Lo he visto por aquí varias veces. Siempre anda en un coche azul, de esos carros del año, y siempre está cerca de las escuelas. ¿Recuerda las placas?». «No, mija, pero sí recuerdo que tenía una calcomanía de un hotel en la ventana trasera, el Hotel Colonial, creo». Isabela sintió la adrenalina correr por sus venas. Era la primera pista sólida que tenían. El Hotel Colonial estaba en las afueras de Puebla, un lugar modesto pero limpio que se especializaba en huéspedes de largo plazo. El gerente, nervioso por la presencia de la policía y la fundación, les mostró inmediatamente el registro. «Tenemos un huésped que coincide con esa descripción», admitió. «Llegó hace un mes, paga en efectivo, muy reservado. ¿Dónde está ahora?» «En su habitación, en el segundo piso». Lo que siguió fue el operativo más tenso en el que Isabela había participado. Mientras la policía rodeaba el hotel, ella esperaba en el lobby con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Cuando finalmente bajaron al hombre esposado, Isabela se quedó sin aliento. Era exactamente como Miguel lo había descrito. Güerito, de 50 años, vestido con traje incluso en esas circunstancias. Pero lo más importante era que Sofía estaba con él, asustada pero ilesa. La reunión entre Miguel y Sofía fue un momento que Isabela sabía que recordaría por el resto de su vida. El padre se desplomó de rodillas mientras su hija corrió hacia él, gritando: «¡Papá! ¡Papá!».
con una alegría que desgarraba y sanaba el corazón al mismo tiempo. Sabía que me ibas a encontrar, sollozó Sofía entre los brazos de su padre. Sabía que no te ibas a rendir. Isabela tuvo que salir del hotel porque las lágrimas no la dejaban ver. Mariana la encontró en el estacionamiento, llorando contra su coche. ¿Estás bien, jefa? Es que así se veía mi papá cuando me encontró, explicó Isabela entre sollozos. Esa felicidad, esa desesperación, ese alivio, es exactamente lo mismo. Por eso eres tan buena en esto, porque lo viviste. De regreso a Ciudad de México, Isabela se dirigió directo a casa de Rodrigo. Lo encontró en su estudio, trabajando como siempre, pero cuando le contó sobre el caso de Sofía, él dejó todo de lado para escucharla. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo?, le dijo Isabela mientras cenaban. Que Miguel nunca se va a rendir buscando a su hija, igual que tú nunca te rendiste buscándome. ¿Y sabes qué es lo más bonito para mí?, respondió Rodrigo. Que mi hija tomó lo peor que le pasó en la vida y lo convirtió en esperanza para otros. Esa noche, mientras Isabela revisaba los nuevos casos que habían llegado, recibió una llamada inesperada. Isabela, soy Miguel Herrera, solo quería agradecerte otra vez. No tienes que agradecerme nada, Miguel. Sí tengo que hacerlo, porque me regresaste a mi hija, pero también me regresaste la fe. Sofía me contó que le dijiste que sabías que la íbamos a encontrar porque tu papá nunca se rindió contigo. Isabela sonrió. Es cierto. Quiero que sepas que hay un papá en Puebla, que ahora entiende lo que significa el amor incondicional. Y todo gracias a ti. Cuando colgó, Isabela abrazó a señor Osito, que seguía acompañándola en su oficina, y por primera vez en su vida se sintió completa. No solo había encontrado a su familia, sino que había encontrado su propósito. Al día siguiente, llegó un ramo de flores gigante a la fundación, con una tarjeta que decía: para la mujer que convierte milagros en trabajo de todos los días. Con amor, papá. Isabela se rió y guardó la tarjeta en su escritorio, junto a las fotos de todos los niños que había ayudado a encontrar. Su nueva familia no era perfecta, pero era suya, construida sobre la base del amor, el perdón y la decisión de convertir el dolor en esperanza. 2 años después del juicio, Isabela se despertó una mañana de sábado en su casita de San Ángel sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo. Paz completa. El sol entraba por las cortinas blancas que ella misma había escogido. Señor Osito descansaba en su mesita de noche como siempre, y por primera vez en años no había tenido pesadillas. Se estiró en la cama, sonriendo al recordar la razón de su tranquilidad. Había una caja pequeña de terciopelo azul escondida en su closet, y dentro de esa caja había un anillo de compromiso que había recibido la noche anterior. Isabela Salazar Montenegro, murmuró para sí misma, probando cómo sonaba su nombre completo. Isabela Salazar Montenegro. Pronto, Isabela Salazar de Morales. Diego Morales había llegado a su vida de la manera más inesperada, como el médico que había atendido a uno de los niños que la fundación había rescatado. Isabela había quedado impresionada por su paciencia con el pequeño traumatizado, por la gentileza con la que explicaba cada procedimiento, por la manera en que hacía reír a un niño que había pasado 2 meses en cautiverio. ¿Siempre es así de bueno con los niños?, le había preguntado Isabela después de que el doctor terminara la revisión. Solo con los que han pasado por algo difícil, había respondido Diego con una sonrisa tímida. Entiendo un poco lo que es sentirse perdido. Resultó que Diego había crecido en el sistema de orfanatos después de que sus padres murieran en un accidente cuando él tenía 8 años. No había sido secuestrado como Isabela, pero sí había conocido esa sensación de no saber quién era realmente, de construir una identidad desde cero. Su primer encuentro oficial había sido en un café de la Roma Norte, nervioso y formal como cita de preparatoria. «Te voy a ser honesta», le había dicho Isabela, después de que él ordenara por 3ª vez el mismo café. «No sé muy bien cómo hacer esto de las citas. No tuve exactamente una adolescencia normal». «Yo tampoco», había admitido Diego. «¿Qué te parece si mejor vamos a caminar y nos contamos nuestras historias raras?» Habían caminado por el Parque México, ironía que no se le había perdido a Isabela, durante 3 horas, intercambiando historias de infancias complicadas, sueños postergados y la extraña sensación de empezar la vida adulta sin los cimientos emocionales que la mayoría de la gente da por sentado.
¿Sabes qué es lo más raro?, le había dicho Isabela mientras se sentaban en una banca. A veces siento que tengo 24 años, y a veces siento que tengo 4, como si parte de mí se hubiera quedado congelada en el tiempo. Yo a veces siento que tengo 100 años, había respondido Diego, como si hubiera vivido demasiado para mi edad. Tal vez por eso nos entendemos. El noviazgo había sido lento, cuidadoso, construido sobre conversaciones profundas y una comprensión mutua de lo que significaba sanar de un trauma. Diego nunca presionaba, Isabela nunca se sentía asfixiada, y ambos respetaban el tiempo y espacio que el otro necesitaba. Rodrigo, por supuesto, había estado nervioso al principio. ¿Un doctor sin familia?, había preguntado cuando Isabela le contó sobre Diego. ¿Estás segura de que es confiable? Papá. Isabela había aprendido a usar un tono que era firme pero cariñoso cuando Rodrigo se ponía sobreprotector. Tú también creciste con dificultades y mírate, construiste un imperio y criaste a una hija maravillosa. Yo criaste a una hija maravillosa durante 4 años. Había corregido Rodrigo con tristeza. No, Isabela había tomado sus manos. Tú criaste a una hija maravillosa durante 24 años, porque todo lo bueno que soy, toda la fortaleza que tengo, toda la capacidad de amar que tengo, viene de saber que en algún lugar había un papá que nunca dejó de buscarme. Esa había sido una de las conversaciones más importantes que habían tenido, y había marcado un punto de inflexión en su relación. Rodrigo había comenzado a entender que su amor había estado presente en la vida de Isabela incluso durante los años de separación, manifestándose en la fortaleza que ella había desarrollado y en la capacidad de sobrevivir que había heredado de él. Cuando Diego había pedido formalmente la mano de Isabela, Rodrigo había sido el primero en darle la bienvenida a la familia. «Solo te pido una cosa», le había dicho a Diego durante una cena familiar. «Que la ames como se merece. Esta mujer ha pasado por demasiado como para que alguien juegue con su corazón». «Señor Salazar», había respondido Diego con seriedad. «Paso mis días salvando vidas, pero Isabela salvó la mía. La voy a cuidar como el tesoro que es». Ahora, sentada en su cama en esa mañana perfecta, Isabela pensaba en la conversación que había tenido con la doctora Molina la semana anterior. «¿Cómo te sientes con respecto al matrimonio?», le había preguntado la terapeuta. Asustada y emocionada al mismo tiempo, había admitido Isabela. «Es raro, porque siento que estoy empezando mi vida adulta real hasta ahora». «¿En qué sentido?». «En el sentido de que por primera vez estoy tomando una decisión completamente mía. Por amor, sin trauma de por medio. Estoy eligiendo a Diego porque lo amo, no porque necesite salvación o porque esté huyendo de algo. Eso es un crecimiento enorme, Isabela. Sí, pero también me da miedo. ¿Y si no sé cómo ser esposa? ¿Y si no sé cómo tener una familia normal? ¿Qué es una familia normal?». Isabela había reflexionado sobre esa pregunta durante días. La respuesta había llegado esa misma mañana, mientras desayunaba y veía las fotos de su compromiso que Diego había tomado la noche anterior. No existía una familia normal. Existían familias que se elegían, que se construían con amor y paciencia, que sanaban juntas de sus heridas, como la que ella había construido con Rodrigo, como la que estaba construyendo con Diego, como la que iba a crear con ambos. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Rodrigo. «Buenos días, mija. ¿Cómo amanece la futura novia?». Isabela se rió. «Amanece feliz, papá. Muy feliz. ¿Tienes planes para hoy? Diego y yo vamos a ver lugares para la boda. ¿Quieres venir?». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿De verdad quieres que vaya?». «Claro que sí. Eres mi papá. Quiero que seas parte de todo. Entonces ahí estaré». Esa tarde, Isabela, Diego y Rodrigo recorrieron 3 lugares diferentes para la boda. El primero era demasiado formal, el segundo demasiado pequeño, pero el tercero, dijo Isabela en cuanto vio el jardín del Hotel San Angelín. «Este es perfecto». Era un espacio al aire libre, rodeado de bugambilias y jacarandas, con una vista hermosa de la ciudad. Tenía algo mágico, algo que hacía que Isabela sintiera que ahí podrían construir el primer día oficial de su nueva vida. «¿Estás segura?», preguntó Diego, aunque por su sonrisa era obvio que a él también le encantaba. «Estoy segura». Rodrigo se acercó a Isabela mientras Diego hablaba con la coordinadora del lugar. «¿Sabes qué me gusta de este lugar?», le dijo.
¿Qué? Que está cerca de tu casa, que está cerca de nuestras vidas. No es ostentoso ni presumido, es hermoso, pero sencillo, como tú. Isabela abrazó a su papá, sintiendo una gratitud inmensa por tener a este hombre en su vida. Un hombre que había aprendido a amarla como era ahora, no como la niña que había perdido. Papá, hay algo que quiero preguntarte. Lo que sea. Mija, ¿caminarías conmigo al altar? Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. ¿De verdad me lo pides? Te lo pido, porque eres mi papá, y porque quiero que todo el mundo sepa que soy tu hija. Sería el honor más grande de mi vida. Esa noche, mientras cenaban en casa de Rodrigo, Isabela hizo un anuncio que había estado guardando durante semanas. Hay algo más que tengo que contarles, dijo, mirando tanto a Rodrigo como a Diego. ¿Qué pasa?, preguntó Diego, inmediatamente preocupado. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Después, Diego se levantó de un salto y la abrazó, gritando de alegría. Rodrigo se quedó sentado, con la boca abierta, hasta que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Un nieto?», murmuró. «¿Voy a ser abuelo?». «Vas a ser abuelo», confirmó Isabela. «¿Y si es niña?». «Si es niña, se va a llamar Gabriela. Si es niño, Gabriel». Rodrigo se levantó lentamente y abrazó a Isabela con una ternura infinita. «Tu mamá estaría tan feliz», le susurró al oído. Tan feliz. Yo también estoy feliz, papá. Por primera vez en mi vida, estoy completamente feliz». Y mientras los tres se abrazaban en esa cocina llena de amor, Isabela supo que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Una familia verdadera, construida sobre la base del amor incondicional, el perdón y la decisión diaria de elegirse unos a otros. El día de la boda de Isabela amaneció con el cielo más azul que la Ciudad de México había visto en meses, como si hasta el smog se hubiera tomado el día libre para permitir que el sol brillara sin obstáculos sobre el jardín del Hotel San Angelín, donde las bugambilias parecían haber florecido especialmente para la ocasión. Isabela se despertó en su casita de San Ángel rodeada de sus damas de honor, Lupita, Mariana y 3 compañeras más de la fundación que se habían convertido en sus hermanas del alma. En la mesita de noche, señor Osito la observaba con sus ojitos de botón, como había hecho cada mañana durante los últimos 25 años. «Buenos días, amiguito», le susurró Isabela, tocando suavemente la corbatita azul descolorida. «Hoy es un día muy especial». «Ya despertó la novia», gritó Lupita, entrando con una bandeja llena de café y pan dulce. «¿Cómo dormiste?». «Perfecto», sonrió Isabela. Y era verdad, por primera vez en años, no había tenido pesadillas, no había despertado con ansiedad, no había sentido ese peso en el pecho que la había acompañado durante tanto tiempo. Solo había dormido profundamente, arrullada por la certeza de que estaba exactamente donde tenía que estar. Mientras las chicas la ayudaban a vestirse, Isabela pensaba en todo el camino que había recorrido para llegar a este momento. El vestido era sencillo pero elegante, de seda color marfil, con un corte que favorecía su figura sin ser ostentoso. No tenía velo tradicional. En su lugar, llevaba en el pelo un broche que había pertenecido a Gabriela, un regalo que Rodrigo le había dado la noche anterior. «Tu mamá lo usó en nuestra boda», le había dicho con voz emocionada. «Quería que lo tuvieras para el día más importante de tu vida». «¿No crees que ella habría querido estar aquí?», había preguntado Isabela. «Mija, estoy seguro de que va a estar aquí, en cada sonrisa, en cada lágrima de felicidad, en cada momento perfecto de este día». Ahora, mientras Mariana le arreglaba los últimos detalles del peinado, Isabela tocó el broche y sintió una conexión inexplicable con la madre que no recordaba, pero que había aprendido a amar a través de las historias de Rodrigo. «Lista», anunció Lupita, retocando el labial de Isabela. «Estás preciosa, Cata». «Perdón, Isabela. Puedes decirme Cata», sonrió Isabela. «Ya no me molesta. Después de todo, Catalina también es parte de quien soy». Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Era Rodrigo, vestido con un smoking negro que lo hacía ver distinguido y emocionado a la vez. «¿Puedo pasar?», preguntó nerviosamente. «Claro, suegrito», gritó Lupita, y todas las chicas se echaron a reír. Rodrigo entró lentamente,
y cuando vio a Isabela completamente vestida de novia, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Estás preciosa, mija. ¿De verdad? Isabela giró para que la viera completa. Igualita a tu mamá el día que me casé con ella. Se acercó y le dio una cajita pequeña. Esto es de mi parte, y de parte de Gabriela. Isabela abrió la caja y encontró un collar de perlas sencillo pero hermoso. Papá, es precioso. Eran de tu abuela, la mamá de Gabriela. Tu mamá las usó en nuestra boda, y siempre dijo que algún día las usaría su hija, con manos temblorosas. Rodrigo le puso el collar a Isabela. Cuando terminó, la abrazó suavemente. Estoy tan orgulloso de ti, le susurró, tan orgulloso de la mujer en la que te convertiste, a pesar de todo lo que pasaste. No, corrigió Isabela, me convertí en esta mujer por todo lo que pasé. El dolor me hizo más fuerte. La búsqueda me enseñó a valorar el amor, y encontrarte me enseñó que los milagros sí existen. Las damas de honor empezaron a llorar, lo que hizo que todas tuvieran que retocarse el maquillaje entre risas. Se supone que no debemos llorar hasta la ceremonia, protestó Mariana. 1 hora después, Isabela estaba parada en la entrada del jardín, con su brazo entrelazado con el de Rodrigo. Los invitados ya estaban sentados, colegas de la fundación, compañeros del hospital, amigos de Diego, y en primera fila, una sección reservada para las familias que la fundación había reunido. Miguel Herrera estaba ahí con Sofía, quien había insistido en ser la encargada de las flores. La música comenzó a sonar, y padre e hija empezaron a caminar hacia el altar. Isabel la veía a Diego esperándola al final del pasillo, hermoso en su smoking, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, pero también veía las caras de todas las personas que habían sido parte de su viaje. Lupita, quien la había apoyado en los momentos más difíciles, la doctora Molina, quien le había enseñado a sanar, Joaquín Herrera, el investigador que había ayudado a encontrar a Valentina. «Lista», le susurró Rodrigo cuando llegaron frente al altar. Más que lista. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Isabela y Diego habían escrito sus propios votos, palabras que hablaban de sanación, de construcción, de elegirse mutuamente cada día a pesar de las cicatrices del pasado. «Isabela», dijo Diego cuando llegó su turno, «cuando te conocí, me enseñaste que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien con quien quieres crecer. Prometo ser tu compañero en esta vida que estamos construyendo juntos». «Diego», respondió Isabela con voz clara, «prometo amarte con la misma fuerza con la que mi papá me amó durante 20 años sin verme. Prometo elegirte cada día, en los momentos fáciles y en los difíciles, porque ya aprendí que el amor verdadero siempre encuentra el camino a casa». Cuando el juez los declaró marido y mujer, el jardín explotó en aplausos. Isabela y Diego se besaron mientras pétalos de rosa caían del cielo. Lanzados por los invitados en una lluvia de felicidad, durante la recepción, Rodrigo pidió la palabra para hacer un brindis. «Hace 3 años», comenzó con voz emocionada, «yo era un hombre que había perdido la capacidad de soñar. Había perdido a mi esposa, había perdido a mi hija, y había perdido la fe en que las cosas buenas podían pasar». La multitud se quedó en silencio, pero esta mujer extraordinaria, señaló a Isabela, me enseñó que el amor verdadero trasciende el tiempo, la distancia y hasta la identidad. Me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, para construir una familia, para elegir la esperanza sobre el dolor. Levantó su copa, por Isabela y Diego, pero también por todas las familias que han sido reunidas, por todos los niños que han sido encontrados, y por la prueba viviente de que los milagros sí existen. El brindis fue seguido por lágrimas, abrazos y una celebración que se extendió hasta la madrugada, pero el momento más especial llegó cuando Isabela y Rodrigo se escaparon juntos al jardín tranquilo, lejos del ruido de la fiesta. «Papá, hay algo que quiero hacer contigo». Lo llevó hasta un rincón del jardín donde había una pequeña rosaleda. Sacó una pala pequeña que había escondido detrás de un árbol. «Quiero plantar una rosa para mamá, aquí, en el lugar donde comenzó mi nueva vida». Juntos, padre e hija, plantaron una rosa blanca, mientras las estrellas los miraban desde arriba. Cuando terminaron, Isabela puso a señor Osito junto a la rosa plantada. «Gracias», le dijo al osito.
Gracias por cuidarme todos estos años, por guardar mis secretos, por ser el hilo que nos llevó de vuelta a casa. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le dijo Rodrigo mientras observaban la rosa. ¿Qué? Que señor Osito vio todo. Vio el secuestro, vio los años difíciles, vio tu crecimiento, vio nuestro reencuentro, y ahora ve tu boda. Es el único testigo de toda tu historia. Isabela abrazó a su papá, sintiendo una paz completa, y ahora va a ver nacer a mi bebé, y va a cuidar a una nueva generación. 3 años después, Isabela estaba sentada en el mismo jardín, ahora convertido en parte de su propia casa, viendo a su hija Gabriela jugar con señor Osito. La niña tenía 2 años y había heredado la sonrisa de su madre y la determinación de su abuelo. «Mira, mami», le gritó Gabriela. «Señor Osito me está enseñando a ser valiente». Isabela sonrió, sabiendo que el osito que había sido testigo de tanta tristeza ahora era símbolo de esperanza y continuidad. Rodrigo llegó del trabajo, como hacía todos los días, para ver a su nieta antes de dormir. «¿Cómo está mi princesa?», le preguntó a Gabriela mientras la alzaba. «Abuelito, mami me contó que señor Osito es mágico». «¿De verdad? ¿Y qué tipo de magia tiene? ¿La magia del amor que nunca se acaba?». Isabela y Rodrigo intercambiaron miradas, sabiendo que la niña había captado, con esa sabiduría inexplicable de los niños, la esencia de toda su historia. Esa noche, después de acostar a Gabriela, Isabela se quedó un momento en el cuarto de la niña, viendo cómo dormía abrazada a señor Osito, el mismo osito que la había acompañado a ella durante sus peores pesadillas. Pero ahora, el osito solo veía sueños dulces,